Hola, bienvenidos a una charla más dentro de la programación del Festival Internacional de Santa Lucía en su 15 aniversario. Me encuentro el día de hoy con la doctora Gabriela Ortiz. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Erika, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Les platico un poquito de la trayectoria de la doctora. La doctora Ortiz recibió su entrenamiento médico en el prestigioso Centro Médico de Texas en Houston, donde obtuvo el grado médico y la especialidad en cirugía general, convirtiéndose en Fellow of the American College of Surgeons. Además, tiene una trayectoria en sectores médicos, académicos, como la investigación y traducción de textos médicos. Gaby ha colaborado con diferentes instituciones de gran prestigio mundial en el sector salud, como de Manager Clinic y de Multiple Sclerosis National Society, realizando investigación en salud mental de profesionistas y profesionales en desarrollo, abogando por el bienestar mental y físico de todos los individuos integrantes del sistema de salud, labor que continúa en la Universidad Tec Milenio. Actualmente es decana de Bienestar y Salud de la Universidad Tec Milenio. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Erika, un gusto estar contigo hoy. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, hoy vamos a platicar del descanso efectivo para elevar tu bienestar, que creo que es un tema de interés para toda la población, para toda la gente. Sí, sobre todo con la pandemia creo que nos dimos cuenta de la importancia del descanso en nuestras vidas y cómo se ha ido alterando un poquito los patrones del sueño de acuerdo a las actividades que hacemos o dejamos de hacer. Y bueno, cuéntanos, ¿por qué se produce el sueño? Eso es una pregunta muy interesante. El sueño se ha estudiado desde tiempos inmemorables. Creo que eran los griegos quienes empezaban a hablar un poco del sueño como una especie de aparato mítico donde nadie sabe realmente qué es lo que sucede. Lo que sí sabemos es que absolutamente todos los seres vivos duermen, desde los seres menos complejos como los insectos hasta los seres más complejos como somos los seres humanos. Lo que se sabe es que sirve para regenerar al cuerpo humano y al sistema nervioso central. Las personas, por ejemplo, que pasan por, ya sea por enfermedades o por trastornos ya crónicos del sueño mucho tiempo sin dormir, tienen un riesgo muy elevado de sufrir otras afectaciones. El sueño puede incluso, en su falta de, causar la muerte. Una de las cosas que más hemos estudiado es la actividad eléctrica del cerebro cuando dormimos. Entonces, hay cosas que sí sabemos, como por ejemplo que el cerebro entra en etapas mucho más profundas dependiendo de la hora o de los patrones de sueño que se van describiendo. Y en la etapa que conocemos como no REM, por ejemplo, disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, baja nuestra temperatura corporal y nuestro tono muscular. Y eso nos indica de que nuestro cuerpo se está preparando o está entrando en modo ahorro para recuperar fuerza y seguir con las actividades habituales al siguiente día. También se han visto otros fenómenos fisiológicos, como por ejemplo que se revierten ciertos problemas o ciertos procesos oxidativos que se llevan a cabo durante el día, por lo que el sueño pudiera también tener un beneficio antiinflamatorio del que aún no sabemos por completo. Se han hecho muchos avances, sin embargo, pues bueno, todavía sigue siendo más o menos desconocido qué es lo que pasa con nosotros mientras dormimos. Súper interesante. Y además, digo, luego están como los mitos, pero que al final yo creo que son ciertos de hay que dormir para regenerarnos, para no envejecer, ¿no? Como una serie de cosas que se relacionan con el tema del sueño. Sí, de hecho, la gente que duerme poco, que duerme menos, tiene mucho más riesgo de presentar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Entonces, sí se va relacionando conforme vamos avanzando en la investigación con temas de proteger nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central. Y bueno, luego se habla de las horas de sueño, o sea, ¿cuál es el periodo ideal? Que no sé si cambia de acuerdo a la edad, de acuerdo al tipo de actividad. Sí, totalmente. La persona promedio debe dormir aproximadamente de 6 a 8 horas. Hay personas que necesitan menos descanso y hay otras que necesitamos más. Por ejemplo, las mujeres, de manera fisiológica y por cuestiones hormonales, necesitamos aproximadamente media hora más que los hombres. Entonces, son cuestiones o patrones que van cambiando de acuerdo también al gasto calórico que tenemos durante el día. Y bueno, por ejemplo, los bebés o los recién nacidos duermen aproximadamente 80% de su día. O sea, 80% de su día se la pasan dormidos
y esas horas van disminuyendo conforme entramos a la infancia, a la adolescencia. El adulto promedio es quien debe dormir de 6 a 8 horas y pasa todo lo contrario cuando entramos a la etapa adulta o a la etapa de la tercera edad. Dormimos menos y dormimos más superficial, por llamarlo de alguna manera. Lo contrario del sueño es el estado de vigilia, que es un estado de completa alerta. Entonces, en los adultos mayores se ve mucho este patrón donde no logran tener un sueño completamente profundo y rápidamente pueden retomar el estado de vigilia. Y pues bueno, eso es algo que hay que tratar, sobre todo en los adultos mayores, con algún geriatra o con algún especialista del sueño o de la salud mental. Ya. Entonces, bueno, depende de la actividad, depende de la edad, lo que debemos de dormir. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando dormimos todas las horas y dices, es que me levanto y sigo cansado? O sea, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo y por qué no nos sentimos así? Los desórdenes del sueño no solamente son de la cantidad. Muchas veces decimos, bueno, pues dormí 8 horas, dormí lo correcto, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué me siento tan cansado? Habría que observar si es un factor también de la calidad del sueño, qué tan profundo logré dormir y si fui pasando correctamente por todas las etapas por las que debo pasar. Muchas veces dormimos las 8 horas, pero despertamos y seguimos cansados por esto, porque la calidad del sueño no es adecuada. Y la calidad se puede deber a muchas cuestiones, ¿no? Que el ambiente donde estoy conciliando el sueño no es el adecuado, que pudiera tener alguna alteración como sudoración. Hay que estar muy atentos si algo sucede durante este periodo de sueño donde no logro descansar, si hay pesadillas recurrentes, temas ahí un poquito más de ansiedad. Hay que escuchar mucho al cuerpo para ver cómo se está sintiendo y consultar a un especialista si esto es muy recurrente. Yeah. Y hay algunos tips o algunas indicaciones, ¿no?, básicas para poder tener un sueño más regular y más placentero y que realmente sea reparador para nuestro cuerpo. Claro, podemos hacer cosas simples todos los días, como establecer una rutina antes de ir a la cama. Podemos empezar cuando vamos a lavarnos los dientes, sacamos nuestra pijama. Todo puede ser una experiencia sensorial que le indique a mi cerebro, a mi sistema nervioso que es hora de descansar. Podemos empezar poniendo música suave, podemos, no sé, aromatizar nuestro cuarto si es que nos gusta todo el tema olfatorio, si soy más olfatorio que visual o que auditivo, el tener un lugar de descanso que sea designado nada más para descansar, porque nos acostumbramos mucho a llevarnos el trabajo a la cama, ¿no? Estamos en la computadora en la cama contestando correos, seguimos estudiando, estamos viendo algo que sigue estimulando mi cerebro. Entonces, cuando yo ya vaya a la cama, no voy a relacionar ese espacio como un espacio de descanso, sino que también lo veo como un lugar para trabajar. Y eso puede afectar mi ciclo del sueño. Entonces, hay que tener lugares designados para descansar y otros para trabajar, estudiar, hacer otro tipo de actividades. Y también es súper importante que si ponen música para dormir, hay gente que dice, es que hay mucho ruido con mis vecinos, ¿no? O yo vivo en Ciudad de México y el tráfico se escucho el periférico todo el tiempo. Hay que poner música o ruidos blancos. Hay ya aplicaciones que tienen este tipo de ruidos, hay hasta máquinas que simulan la lluvia o los ruidos del mar. Es importante que no tengan variaciones. La música, aunque sea clásica y tú digas, es que la música clásica a mí me pone a dormir o me hace caer en sueño profundo, tiene muchas variaciones y el cerebro las percibe. Entonces, es importante que sea algo completamente plano. Okay. El celular. El celular, súper importante. Lo más recomendable, no usar pantallas ni celular por lo menos media hora antes de dormirse. Hay mucha gente que se acuesta y está en su Instagram, viendo TikTok, así, en la cama. Eso estimula de manera impresionante el cerebro. O te levantas porque tu sueño se interrumpe a medianoche y lo primero que haces es agarrar el celular. Va a ser muy difícil que te vuelvas a dormir si ya te estimulaste. Te estimulas visualmente y también el celular, aunque no es una luz que pudiera parecer tan nociva, es luz al final de cuentas. Y eso al cerebro lo engaña o lo saca un poquito de balance porque tú estabas dormido, no había luz y de repente te estimulas visualmente. Entonces es súper importante que no hagamos eso. Oye, luego también la gente habla de los alimentos, ¿no? Que hay alimentos
que hay que evitar en la noche y que provocan que no puedas dormir. ¿Esto es cierto? ¿Es mentira? Sí, hay alimentos estimulantes, por ejemplo la cafeína, todo lo que tenga cafeína, los tés, hay muchos tés que hay que tener cuidado porque leyendo la etiqueta, a lo mejor tú te lo tomas para relajarte, me tomo un tecito y me llevo la tarde tranquila, pero a lo mejor es un té verde o un té negro o un té matcha que tiene cantidades también de cafeína o de alguna otra sustancia que nos va a acelerar un poquito. Entonces, todo lo que nos acelera y nos mantiene despiertos, como el café, máximo 6, 7 de la tarde. Después de las 7 de la tarde es importante que lo vayamos evitando, sobre todo si nosotros lo asociamos con falta de sueño cuando consumimos estas sustancias. Todas las bebidas azucaradas, por lo general, también me van a estimular. Aunque me estimulen un ratito y no dure mucho el estímulo por la alta de glucosa en la sangre, hay que evitarlas. También pues todos los dulces, todos los carbohidratos simples que pudieran caer de repente muy pesados y sobre todo cuidar que nuestra última comida no sea justo antes de irnos a la cama. Pueden pasar muchas cosas, que el mismo proceso digestivo nos mantenga alertas y también que tengamos algunos otros problemas físicos como el reflujo gastroesofágico. Si yo acabo de comer algo súper irritante y me voy a dormir y me pongo completamente plano, pues es probable que tenga un poco de reflujo, irritación y eso no me deje dormir. Entonces tenemos que ser un poco más conscientes con lo que comemos antes de dormir y sobre todo la hora en la que lo comemos. Se recomienda 1 o 2 horas antes de ir a la cama máximo que sea mi última comida y si se puede, ligera. Hay días donde hay celebraciones, hay reuniones y pues bueno, se valdrá darnos un permiso, pero de lunes a viernes es importante que llevemos una rutina un poquito más adecuada. Muy bien. Y bueno, ¿cómo sé si tengo o no un trastorno del sueño? O sea, ¿cuáles son las características que pudiéramos detectar así sin tener que ir a un especialista y ya con esto partir para ir con un especialista del sueño? Sí. Es súper importante esa pregunta porque no nada más es que un día no pueda dormir o que yo lo relacione con un periodo de ajuste, por ejemplo, si me cambié de casa, si estoy pasando por una situación personal o emocional un poco complicada, pues es normal que tengamos un periodo de ajuste en nuestras horas del sueño. Cuando dura más de un par de semanas e incluso se prolonga durante meses, varias cosas. Puede ser la falta de sueño, que duerma muy pocas horas, de 2 a 4 o a veces ninguna hora durante el sueño, que dé vueltas en la cama por más de media hora antes de lograr conciliar el sueño, que me despierte de manera repetitiva durante mis horas de sueño y además que sienta lo que platicábamos hace rato, ¿no? Esta sensación de me despierto pero me sigo sintiendo muy cansado. El recordar haber tenido terrores nocturnos, que son pesadillas muy vívidas, que son repetitivas, este tipo de cosas tampoco son normales, ¿no? Que mi pareja o mi familia me diga, oye, es que roncas y luego te mueves demasiado o hablas, eso se llama somniloquia, el hablar dormido, eso es un síntoma de un trastorno del sueño. Entonces, el ir identificando que podamos tener alguna de estas cuestiones y que se repita durante semanas y meses, eso es una indicación de que tenemos que platicarlo con nuestro médico de atención primaria o buscar algún especialista. ¿Y cuáles son estos trastornos los más comunes que se presentan? Lo más común es la insomnia, que es la falta de sueño. Ese es el más común. Aproximadamente un 70-75% de todos los trastornos del sueño es la insomnia. Y lo contrario son las parasomnias, que es dormir de más, ¿no? Esos son muy poquitos, pero existen y hay por ahí temas un poquito más estructurales del sistema nervioso, existen cuestiones como la narcolepsia que caen dentro de las hipersomnias. Y están las parasomnias, que son todos esos trastornos que son conductas aberrantes o fuera de lo normal dentro de lo que se esperaría encontrar en el sueño, que es lo que platicábamos de los terrores nocturnos, pesadillas muy vívidas. El tema de la calidad del sueño no es realmente buena, ¿no? Hay algo más pasando por ahí y eso hay que atenderlo también de manera inmediata. Y luego vienen los trastornos del ritmo circadiano, que el ritmo circadiano es nuestro reloj interno, nuestro reloj biológico, lo que nos dice a qué hora tener hambre, que tenemos que estar alertas durante el día y dormidos durante la noche. Cuando se altera el ritmo circadiano se pueden alterar los patrones del sueño y podemos estar súper despiertos por la noche y con mucho sueño por el día. Creo que han hecho hasta películas de esto, ¿no? Hay gente que se vuelve
completamente ansiosa y desarrolla otros trastornos por estos cambios del ritmo circadiano. Entonces, si estoy experimentando algún cambio así, es importante no dejar pasar más días y buscar a un especialista. ¿Qué tanto la gente en México nos atendemos el tema de los trastornos de sueño? O sea, a lo mejor, o sea, a nivel global, ¿en qué posición estamos? ¿Qué tanto interés le prestamos a este tema en particular? Yo diría que es nulo, que hasta que se desarrolla alguna condición o alguna complicación es cuando prestamos atención. Yo creo que la gente que más busca atenderse por un trastorno del sueño es la gente que ronca o la gente que tiene apnea del sueño, y esto por lo general no es por ellos mismos, sino porque algún familiar molestan a alguien. Les dice, bueno, atiéndete. Entonces, creo que son las personas que más buscan un especialista, y ahí hay otros temas, ¿no? que entran dentro de la apnea obstructiva del sueño, que entran dentro de los ronquidos, y pues bueno, creo que es la gente que más comúnmente busca ayuda. Pero, por ejemplo, la falta del sueño puede desencadenar otras enfermedades, como los trastornos de la salud mental. Si se juntan la falta del sueño o la falta de apetito o la anedonia, que es la apatía o la falta de ganas de hacer las cosas, pueden desencadenar en un trastorno de salud mental mucho más complicado. Entonces es bien importante poner atención a algo tan básico como el descanso. No le damos la importancia, pero es igual de valioso que comer. Entonces es importante que seamos muy conscientes sobre la calidad y la cantidad de sueño que estoy obteniendo. Pues importante, ¿no? O sea, ¿qué nos recomiendas para optimizar el descanso y para prestarle esta atención? O sea, ¿cuáles son como las claves que nos pudieras decir? Y bueno, primeramente creo que es ir con tu médico de cabecera, pero bueno, y si no es el médico de cabecera, que nos orientes un poquito más también sobre... Claro, sí. Lo más importante es que establezcamos el sueño como un ritual de importancia para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestro día a día. El tener todas estas rutinas de las que ya platicábamos y hacer de nuestro espacio de descanso de verdad un santuario, que me guste, que sea agradable para mis sentidos. Si yo necesito la luz un poquito más tenue, pues bueno, tratar dentro de la medida posible de hacerlo suceder. No necesito invertir una gran cantidad de dinero. Ya ahora hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar a hacer de nuestro espacio de descanso algo adecuado. El colchón, la almohada, poner mucho énfasis en las cosas con las que descansamos. Es igual de importante que los tenis para correr, que comprar alimentos de buena calidad. Oye, Gaby, y una pregunta. Los fines de semana, ya ves, traemos como un ritmo de lunes a viernes, de levantarnos temprano, de acostarnos más o menos a cierta hora, pero llega el fin de semana y nos permitimos a lo mejor levantarnos más tarde o acostarnos más tarde. ¿Qué puede provocar esto en cada uno de nosotros? Los fines de semana, la verdad es que mucha gente se permite descansar un poquito más. No tiene nada de malo. Puedes hacerlo sobre todo para recuperar sueño perdido, tratar de recuperar sueño perdido, porque realmente el sueño que se ha perdido pocas veces se recupera. Lo que no aconsejo es permanecer en la cama durante más tiempo del debido. O sea, si yo me despierto hasta las 2, 4 de la tarde, pues bueno, se va a volver a alterar mi ciclo del sueño. La gente que tiene ciclos de sueño muy estudiados o muy trabajados, aunque se desvele, se despierta a la misma hora. Y tenemos que volver a un punto, digamos, volvemos de lunes a viernes. Si yo por estar viendo la tele o por estar hablando por teléfono o por estar en redes sociales me duermo a las 2 de la mañana, es importante que no importa lo que suceda o lo cansado que me sienta, intente levantarme a mi hora, porque lo único que voy a hacer es seguir aplazando más el ciclo alterado del sueño. Me voy a levantar tarde y entonces va a llegar la noche, igual no voy a tener ganas de conciliar el sueño a la hora en la que yo planeo dormirme. Entonces, por muy cansado que esté, tratar de sí levantarme a la misma hora todos los días. Los fines de semana, pues bueno, se vale dejar 1, 2, 3 horas más, pero es importante no pasar todo el día tratando de recuperar sueño que perdimos, porque ya no se recupera realmente. Y lo único que hace, pues, es estropear un poquito el ritmo de sueño que llevamos.
Fíjate que yo en lo personal de pronto tengo como problemas para dormir y lo que hago es que me obligo los fines de semana. O sea, aunque quiera estar como más tiempo, la realidad es que sí trato de obligarme a levantarme no tan tarde para tratar de no echar a perder como toda la semana, ¿no? De no traer ese ritmo de sueño. Es una buena práctica porque si no empiezas la semana cansada. Sí. Y bueno, ya dormidos, me imagino que hay varias etapas dentro del sueño. ¿Cómo se categorizan? ¿Cómo se van? Sí, las dos etapas principales del sueño es la etapa no REM y la etapa REM. Por sus siglas en inglés, no REM es Non-Rapid Eye Movement, que esto se ve en la electroencefalografía y en los estudios, el movimiento de los ojos cuando estamos dormidos, y la etapa REM, que es el Rapid Eye Movement. Se diferencian en una cosa muy importante. Ya habíamos hablado de que el cuerpo entra como en reserva. Entonces, en no REM estamos dormidos de manera profunda y nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca, el tono muscular, todo baja, la temperatura corporal, y estamos ahorrando, estamos como en modo ahorro. Y en la fase REM, que le llaman también sueño paradójico, está baja la frecuencia cardíaca, ya está todo arriba, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, como si estuviéramos alerta, pero lo único es que el tono muscular todavía no está como listo para empezar las actividades o para empezar el día y a movernos. Entonces, a veces pudiera ser difícil de detectar que estamos en ese estado de descanso, pero bueno, el tono muscular todavía no es el adecuado, ¿no? Nuestros músculos todavía no están listos para llevarnos a través del día. ¿Y uno es más profundo y reparador o hacen diferentes funciones cada uno? Sí, hacen diferentes funciones cada uno y tienen que tener su transición. Si saltamos una transición o si saltamos alguna de las etapas, el descanso ya no es adecuado. Por ejemplo, hablábamos de que la edad adulta, en la tercera edad, se vuelve mucho más superficial el sueño, y es porque hay cambios muy, muy rápidos entre una etapa y otra. No terminas de entrar en una etapa del sueño cuando ya estás migrando hacia la otra, ¿no? Entonces los estados de vigilia, que es el despertarnos o en estar alerta, entran de manera muy frecuente por estos cambios que no son tan marcados. ¿Los deportes influyen o influyen el horario en el que los hago, el tipo de actividad física que hago? Sí, eso es súper importante. No se recomienda realizar actividad física que sea sobreestimulante, sobre todo ejercicios donde la frecuencia cardíaca se lleva al límite y luego se baja, como todo el HIIT, todo el entrenamiento funcional. Es importante que no se haga por lo menos 2 horas antes de dormir. Lo único que voy a provocar es seguir estimulado y seguir con mi cuerpo justo al límite, ¿no? Listo para tener cualquier estímulo o huir ante cualquier necesidad, que es lo que pasa cuando hacemos este tipo de ejercicios. Predisponemos al cuerpo a este mecanismo de defensa, digamos, ¿no? Entonces, el aumentar y bajar la frecuencia cardíaca de manera constante no se recomienda antes de dormir. Lo que sí se sugiere son ejercicios que pudieran calmarnos o que pudieran tener beneficios más hacia la meditación, como por ejemplo el yoga, pero un yoga un poco más tranquilo, ¿no? Hay yoga como rocket yoga o ashtanga que requiere mucha fuerza. Ese tipo de yogas pues no se recomiendan antes de dormir. Pero por ejemplo, hay posturas de yoga que podemos hacer antes de dormir que nos ayudan a dormir mejor. Podemos hacerlas a un lado de la cama, que es la postura del niño, o la postura de savasana, que es literal acostarte con las palmas hacia arriba y hacer una pequeña meditación. Eso sí nos puede ayudar a conciliar el sueño. Todo lo que tenga ritmo cardíaco elevado, mucha música fuerte y mucha intensidad es muy, muy contraproducente, sobre todo antes de dormir. ¿Caminatas al aire libre? Las caminatas son muy buenas. Caminata a un ritmo constante y sobre todo que no requiera mucho esfuerzo físico, que no haya muchas pendientes, que sea una caminata un poco más tranquila. Más a lo mejor recreativa que tanto de estoy ejercitándome. Sí, sí, sí. Muy bien. También es muy importante que evitemos automedicarnos o consumir suplementos que se venden ya de manera abierta. Te iba a preguntar, sí. Justo,
sobre las pastillas, esta es la melatonina, o luego que son vendidas como naturales, pues sí naturales, pero al final no sabemos cuál es el efecto real, ¿no? Qué bueno que lo mencionas. La melatonina últimamente ha tenido un boom. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría lanzó un artículo donde pone alarma sobre la cantidad de melatonina que se está consumiendo en niños, en menores de edad, y cómo esto puede empezar a alterar su ritmo circadiano. Hablábamos del ritmo circadiano como el reloj interno, lo que nos dice a qué hora nos levantamos y a qué hora nos dormimos, basado en las horas del sol, en un horario solar. La melatonina la producimos nosotros de manera natural y no necesitamos suplementarla a menos que haya una necesidad. Se usa muchas veces cuando el ritmo circadiano por cuestiones externas se altera. ¿Cuáles son las cuestiones externas? Por ejemplo, el jet lag. Que tú te duermes aquí y despiertas en otro país y sigue siendo de noche. Eso puede alterar tu ritmo circadiano, y para ese tipo de cosas sí se recomienda el uso de la melatonina. La gente que, por ejemplo, trabaja turnos nocturnos o turnos extendidos, o que está cambiando de turnos constantemente, pudiera beneficiarse del suplemento. Sin embargo, las personas que tienen un trastorno del sueño o que están pasando por un tema de ajuste, no se van a beneficiar de la melatonina, porque no es una cuestión del ritmo circadiano lo que se está alterando. Lo que se está alterando pudiera ser algo adicional, ¿no? También hay tipos de trastornos del sueño que no se asocian primariamente con el ciclo del sueño, sino que pueden venir por alguna otra cuestión médica, como la gente que tiene diabetes. Ellos también tienen trastornos del sueño muy marcados y son secundarios a la diabetes. Entonces, primero hay que tratar la diabetes, controlarla, y después arreglar el trastorno del sueño. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no automedicarnos. Y una de las cuestiones más importantes también es si yo ya detecto un patrón de sueño que está bastante complicado, que está bastante contrariado, pues es hora de buscar a un médico especialista en sueño. Sí los hay que buscar con cuidado, y sobre todo si yo estoy detectando que ronco, que pudiera tener apnea del sueño, buscar a un especialista en medicina pulmonar también pudiera ayudarnos para que inicie con los estudios necesarios, y pues bueno, determinemos cuál es la causa de la apnea, o si hay alguna obstrucción que no me permite dormir, y me hace roncar. Ajá. Entonces creo que eso es lo más importante, pero sobre todo si no automedicarse. Y es alarmante, ¿no? que también estemos automedicando a los niños con suplementos que no necesitan. Si el niño no está conciliando el sueño de manera normal, o hay un patrón ahí que no se está haciendo del todo clic con cómo se comportaba el niño anteriormente, es importante llevarlo a su pediatra antes de darle cualquier medicamento o suplemento que se venda de forma libre, por muy inofensivo que parezca. Muy bien. Pues no sé, Gaby, si hay algún tema ahí importante que no estemos tocando todavía sobre el tema del sueño y que quieras compartirnos también. No, creo que hemos abordado de manera general los temas más importantes. Creo que el mensaje más importante es el poner al sueño en un nivel de prioridad en el que ponemos las demás cuestiones que a nosotros nos generan bienestar. La alimentación, el ejercicio físico, es todo parte de un ciclo que, si lo llevamos bien, se vuelve un ciclo virtuoso. Y bueno, el sueño también se relaciona con la longevidad. La gente que duerme bien y que duerme de manera correcta, o que tiene una adecuada calidad del sueño, vive más. Muy bien. Pues muchas gracias, Gaby. La verdad es que un tema súper interesante, que a lo mejor, como bien dices, lo dejamos de lado y creemos que no es tan importante, pero bueno, ya vemos que es súper importante y que efectivamente es para poder cerrar este círculo virtuoso y poder tener una vida plena en todos los aspectos. Te agradecemos mucho tu tiempo, el compartirnos, el estar presente en este 15 aniversario del festival. Y bueno, invitamos a todos a que nos sigan acompañando en toda la programación, tanto de diálogos, de exposiciones y de expresiones culturales, que visiten nuestra página www.festivalsantalucia.gov.mx y nos sigan a través de las redes sociales para que estén atentos de toda la programación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.